El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Bienvenidos al tema sobre la mesa. Gracias por acompañarnos aquí en Mega Noticias. Vamos a analizar las reformas, este paquete de 20 reformas que presenta el presidente López Obrador al Congreso para que, bueno, lo que ya se sabe, va a ser difícil que sean aprobadas en esta legislatura. Y entonces, ¿qué es? ¿Por qué el presidente presenta este paquete de 20 iniciativas? Víctor Hugo Hernández, con usted aquí en el tema sobre la mesa estaremos analizando este asunto. A ver, Víctor, un primer saque sobre este tema. ¿Por qué presenta el presidente reformas que van a ser rechazadas en esta legislatura? ¿Qué es lo que busca el presidente? ¿Busca fortalecer su legado? ¿Busca intervenir en las campañas políticas actualmente? ¿Qué busca el presidente con esto? Raúl, ahora sí, dependiendo el bastión donde te encuentres y dependiendo tus filias y fobias, podrás hacer un juicio sobre estas 20 reformas constitucionales y legales que propone el presidente. Si eres pro AMLO, podrás decir que está buscando consolidar su legado, dar un cambio radical a la Constitución mexicana para finalmente poder consolidar la Cuarta Transformación y sí hacer una verdadera transformación en este país en beneficio de los más pobres. O sea, pero si no eres anti-AMLO, si eres anti-AMLO, o al menos criticas lo que ha hecho el presidente hasta ahora, indudablemente estás viendo aquí una serie de iniciativas con un tufo electoral que buscan de una u otra manera apuntalar a su aspirante o candidata favorita, digamos, para poder consolidar también ese cambio y que siga la Cuarta Transformación. Jugada audaz o jugada cínica, dependiendo de donde estés, mi querido Raúl, y como la quieras ver, pero indudablemente con graves consecuencias para el país si se llegan a dar. Graves o no tan graves, también dependiendo. A ver, a mí primero me llama la atención, Víctor, que cuando faltan 34 semanas, sí, estamos hablando de 34 semanas para que acabe el actual sexenio, si el presidente mande estas iniciativas. Como primer punto, ¿por qué cuando está terminando la administración y no lo hizo cuando tenía pues una legislatura completamente a favor y que de alguna forma le podrían aprobar lo que sea al presidente? O sea, ¿por qué 34 semanas antes de que termine el sexenio manda este paquete de iniciativas a la Constitución? Segundo punto, y me parece también importante, con esto el presidente se mantiene vivo en las campañas políticas que van a empezar hasta el próximo 1 de marzo formalmente, pero el presidente se mantiene activo en esta narrativa porque eso que pone sobre la mesa el presidente López Obrador, pues va a generar debate, ¿sí? Y de alguna forma parecería que quiere seguir de alguna forma jugando en esto. Tercero, tú hablas de que según se vea la visión, si eres pro o estás en contra. La verdad es que los resultados del gobierno en lo que se refiere a seguridad, a salud, a educación y a lucha contra la corrupción, la verdad es que no hay resultados, Víctor. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Cuando se habla de la Cuarta Transformación, el presidente, hay que recordarlo, desde el 2017, él, se mencionaba que quería pasar a la historia, ¿sí? Iniciando esta Cuarta Transformación, como fue la independencia, como fue la revolución y como fue la reforma. Y él habla de la Cuarta Transformación como un movimiento histórico, social, que generara este cambio. Sin embargo, me parece que a pesar de que el presidente es muy popular, ha sido un gobierno muy malo, ha sido muy ineficaz. Malo, sí, yo coincido contigo, Raúl, es un gobierno que le deja mucho que deber, si lo vemos objetivamente, pero también hay que reconocer que como nunca este gobierno le ha dado voz al pueblo, si lo quieres ver así, ha empoderado a muchos mexicanos que antes no eran escuchados. Y hay que agregar, capitalizó los hierros y errores de sexenios desastrosos en el pasado, que no voltearon a ver a esta clase popular, si tú así lo quieres ver, y que ahora se encumbra, se empodera, y ahí apuntala su cambio. Un cambio positivo o negativo,
¿qué te puedo yo decir? Porque finalmente tenemos todavía un rango muy grande de pobreza y de limitaciones. La verdad es que en el fondo el mexicano no ha prosperado tanto como al menos se prometió y se dijo. Sin embargo, la narrativa ha sido tan intensa que muchos piensan que sí se ha dado ese cambio. Tan es así que ahí está la popularidad del presidente y se olvidan de los actos de corrupción, se olvidan de la ineficiencia que ha habido en seguridad, se olvidan de los problemas de educación, se olvidan de los problemas de salud, porque consideran y creen que hoy más que nunca se ha logrado empoderar. Mucho apoyado en programas sociales claro, y de dádivas que también son muy cuestionados porque ni siquiera sabemos si van a poder sostenerse en el futuro. Sí, ahora, ¿por qué por qué en este tiempo? Y yo déjame regresar un poquito a esta parte. Me parece que también, bueno, el presidente encontró en el Poder Judicial, porque a ver, de las 20 reformas, déjame decirte, hay algunas que ya contempla la Constitución. Por ejemplo, el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos. Ya está en la Constitución, pero el presidente lo vuelve a poner sobre la mesa, sí, como algo novedoso, como algo que no existiera. Pone también sobre la mesa el derecho a la salud. La Constitución de este país marca que deberíamos de tener, el Estado está responsable de la salud y del bienestar de la población. Y ahora resulta que pone también nuevamente el tema de salud, que por cierto muy ha sido, ¿no? Claro, o sea, entonces de estas 20 iniciativas, sí, me parece que lo que realmente busca el presidente, sí, bueno, presenta un paquete como, digamos, como si fuera desde luego una gran modificación a la Carta Magna de este país, sí, cuando ya hay muchas cosas que las contemple, que lo que ha fallado es su implementación. Ahora, hay cosas interesantes que valdría la pena el debate, pero no en este tiempo electoral, como el tema, por ejemplo, de la austeridad o el tema de los diputados y la conformación de los diputados plurinominales. El financiamiento de los partidos. El financiamiento de los partidos. O sea, creo que hay cosas dentro de estas iniciativas, Víctor, que valdría la pena poner a debate, claro. Pero no en este tiempo y no con el fin, porque lamentablemente, desde mi particular punto de vista, sí pareciera que estas iniciativas, en realidad hay dos esenciales para el presidente, las demás son como de relleno, o ya están incluidas, o corresponden a leyes secundarias, sí, pero hay dos, una que son prioridad para el presidente, sí, el debilitamiento de los organismos autónomos, sí, porque desde su visión han sido utilizados, sí, para empoderar digamos, a los privilegiados, y el más importante para el presidente, y me parece que ahí hay un tema de revancha, es el asunto del Poder Judicial. Este Poder Judicial que ha mostrado ser autónomo, que le ha dado marcha atrás a muchas de sus iniciativas, y que el presidente quiere dejar claro, desde luego, y quiere dejar encargado a su sucesora, ¿sí?, que de alguna forma se siga debilitando al Poder Judicial, que fue el poder que de alguna forma se hizo sentir a partir de respetar la ley. Por lo menos esa es mi visión. Sí, además aquí hay la otra lectura, y que yo digo eso lo dicen propios y extraños, no necesitas estar a favor o en contra para saber que esto no va a pasar. O sea, finalmente él sabe muy bien que va, porque no tiene mayoría en el Congreso y pues, todo lo que viene por delante. Tendría que esperar a ganar en las elecciones y tener mayoría después de junio. Y con eso pensar en esos cambios, cosa que también se antoja un tanto difícil, Raúl. Pero aquí también lo que me queda claro es que de nueva cuenta ponemos en la mesa un tema. ¿Qué es nuestra Constitución mexicana? ¿Es una Constitución flexible o es una Constitución que pudiéramos considerar incoherente en muchos sentidos? Fíjate, se le ha hecho a lo largo de la historia, ha tenido más de 700 modificaciones, se ha ido cambiando, 700 modificaciones. La última en el 2016 con Peña Nieto, la primera en 1921. En comparación con la de Estados Unidos, ¿sabes cuántas reformas en el caso de Estados Unidos son enmiendas? ¿Cuántas enmiendas ha tenido? 27. La Constitución de los Estados Unidos mexicanos, 27 enmiendas en su historia desde que se hizo, contra las más de 700 que se han hecho en la Constitución mexicana. Híjole, también luego te pones a pensar, bueno,
¿De qué se trata, no? Pues eso explica también mucho de los vaivenes de este país, mi querido Raúl. Mucho de las discusiones. Claro, pero tienes razón. A ver, el tema, Víctor, si tú quieres modificar la Constitución, actualizarla, sí, bueno, convocas a un constituyente para volver a escribir una Constitución. Pero ¿cuál es el problema del presidente López Obrador? Sí, que esto, ya hemos visto ya este gobierno, es el gobierno de un solo hombre. Son las decisiones de un solo hombre. Son decisiones que solamente él de alguna forma ha querido imponer. Y de ahí precisamente el ejemplo más claro, Víctor, es el evento de este 5 de febrero, sí, que el evento constitucional, digamos, el evento para celebrar la Constitución, el de Querétaro, el presidente lo despreció. Sí, no fue. Como diciendo, la buena es lo que yo estoy proponiendo ahorita y la nueva Constitución va a ser la de Andrés Manuel López Obrador. Así quiere pasar a la historia. Entonces, es la lectura. Claro. Me parece que la ceremonia de ayer que vimos en Palacio Nacional a las 5 de la tarde, ahí en el excongreso de la Unión de Palacio, dentro del Palacio Nacional, sí, donde vimos al presidente solo, es muy ilustrativo de lo que ha sido este gobierno. Un gobierno de un solo hombre, con solamente unas decisiones, donde nadie de su gabinete se atreve, si de alguna forma, a contradecir o a proponer algo diferente. Y esto me parece que en contraste con la ceremonia oficial de la Constitución, donde deberían estar representados los tres poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, sí, en el caso del evento de la tarde de ayer, pues habla precisamente de esto. Y me parece que es ahí el punto. El presidente, yo leo este evento como de una forma, o es la despedida, el ocaso de un gobierno que lamentablemente para los mexicanos y seguramente para él, sí, nos deja saldos negativos en violencia, en inseguridad, en salud, con un sistema que se prometió hacer Dinamarca y que está quedando en un sistema completamente desmantelado, un sistema de educación que fue regresivo y no caminó hacia adelante por la pandemia o por lo que quieras, pero ese es exactamente el tema. Y además una sociedad polarizada, sí, que nos ha y militarizada, déjame decirte, que ese también va a ser otro tema. Yo así vi ayer al presidente en ese dejo de una despedida, reconociendo que no se logró la cuarta transformación con todos los asegúnes y que por eso propone este paquete a la Constitución para tratar de que su sucesora, sí, o que los próximos congresos, sí, puedan contemplar y debatir algo de lo que él está proponiendo en este sentido. No sé, así... Sí, es una lectura correcta, ¿eh? Sí, es una lectura correcta. Sí, coincido contigo, como también me queda claro que yo creo que muy en su interior el presidente sabe perfectamente bien que a pesar de ser un presidente popular y querido, si lo quieres utilizar esa expresión, es un presidente que no dio resultados y que en el fondo él diría, hubiese querido irme dejando un país más ordenado en lo económico, en lo político, en lo social, en la educación, en los temas que has mencionado. Está claro que no se avanzó por ahí, pero también está claro, Raúl, que los tiempos que se vienen por delante son muy interesantes porque a raíz de estas propuestas que se están haciendo, algunas descabelladas que parecen ocurrencias, como ya lo hemos comentado, habrá que ver también cómo se comporta la oposición, qué tipo de discusión mantiene la oposición. Ya de entrada lograron, digamos, neutralizar un obús que era el tipo de las pensiones, porque ¿a quién no le gustaba el tema de las pensiones? Claro, bueno, ellos dijeron, no, nos trepamos también a las pensiones. Bueno, ya ahí medio emparejaron los nomios, pero vamos a ver qué ocurre con las otras 19, 20 propuestas, en las que hay algunas que sí valdría discutir seriamente y tratar de resolverlas, como el financiamiento a los partidos, como si finalmente va a pasar la Guardia Militar a formar parte de la Sedena, como si se va a reducir la Cámara de Diputados y de senadores. Yo creo que son temas, los privilegios de algunas dependencias, del Poder Judicial, Yo creo que esos temas sí me gustaría ver la discusión, incluso ver la postura de los candidatos en relación a eso, porque yo no veo descabellado eso, Raúl. Claro, no, por eso yo decía al principio de estos comentarios, de las 20 reformas, a unas que ya están, otras que corresponden a leyes secundarias, otras que son muy incongruentes por el tema, por ejemplo, comparar el fentanilo con los vapeadores.
Pues los sí, vapeadores, o sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. Sí, y sin embargo el presidente los pone en el mismo nivel, la prohibición de vapeadores con la prohibición del fentanilo, que además, Sí. bueno, el fentanilo también hay que recordar es un medicamento muy útil para la medicina. Pero bueno, independientemente de esto, me parece que sí, estamos viendo el ocaso de este gobierno con estos saldos que estamos comentando y que el presidente ante esta circunstancia, bueno, pone sobre la mesa estas iniciativas para que la generalidad, el pueblo, la gente, sí culpe precisamente a otros de los fracasos de este gobierno, como son los Ahora, que ya mencioné. La otra lectura, Raúl, ya le dio la agenda a Claudia Sheinbaum, ya le impuso su agenda, a ver cómo reacciona Claudia Sheinbaum hasta esto, si va a ser una candidata con voz propia o simplemente un correo de... Sí, ya le está marcando agenda y bueno, Claudia ahorita se ha disciplinado, pero bueno, ya veremos si de alguna forma, ya cuando se empodere, a ver si de alguna forma sigue en esta misma iniciativa. Narrativa. En fin, ya veremos. Veremos, Víctor, veremos. muchas gracias, como siempre, en el análisis del tema sobre la mesa hoy sobre este paquete de reformas constitucionales. Gracias. Te mando un saludo. Invitamos a la audiencia a escuchar este podcast, como siempre, en la plataforma que usted quiera, puede ser Spotify. Gracias, nos vemos mañana. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.